Julia siempre había sido una chica abierta e interesante. Poseía un aspecto atractivo, una voz agradable, excelentes modales y, en general, era muy fácil llevarse bien con ella. La esbelta rubia conocía bien sus encantos y siempre los aprovechaba con éxito. Vestida con unos pantalones cortos vaqueros y una camiseta negra adornada con una pantera de lentejuelas rosas, mostraba una figura bronceada y tonificada, poco común en una chica de su constitución. Se solía decir que su enigmática sonrisa y la chispa de fuego en sus ojos podían dejar boquiabierto a cualquiera. No obstante, Julia no era una persona arrogante, aunque desenvuelta, sabía bien cuáles eran sus límites. Un día, ella y sus amigas decidieron ir a la playa y organizar un picnic. Optaron por hacerlo sobre unos catamaranes que se podían alquilar en la playa. Las 4 amigas se organizaron con rapidez y, tras preparar las bolsas, los trajes de baño, las toallas, algo de comida y bebida, emprendieron el viaje en coche hacia el barrio soleado, un lugar donde podían relajarse en la orilla, en una zona acondicionada especialmente para el alquiler de catamaranes. Al llegar, fueron recibidas por un joven que trabajaba allí, quien vestía una camisa de manga corta y parecía estar de buen humor. Ellas, sin dudarlo, coquetearon un poco con él mientras les preparaba una especie de bicicleta acuática de 4 asientos, equipada con una mini zona de fiesta que les permitiría disfrutar plenamente de sus vacaciones. El sol de mediados de agosto aún era abrasador, así que Nastia y Alionka se echaron las toallas sobre los hombros para protegerse de las posibles quemaduras solares. «Venga, chicas, tomen asiento ya», exclamó Julia. «¿Quién va a remar? Se nos hace tarde, apúrense». Nastia, ansiosa por lanzarse al agua fresca, respondió entre risas. Pero Natasa intervino primero. «Comamos algo antes», dijo, sacando de las bolsas una variedad de comida y organizando una especie de mesa improvisada en un saliente del catamarán. Había pescado salado, arroz hervido, pollo ahumado, uvas y bebidas. «Oh, yo me voy a bucear», anunció Julia de repente, colocándose al borde del catamarán, aún vestida con sus pantalones cortos y una camiseta sin mangas. Sonrió ampliamente a sus amigas, extendió los brazos hacia adelante y se zambulló de cabeza en el agua, dejando tras de sí un espeso penacho de burbujas que intentaban alcanzarla en su descenso, pero que estallaban rápidamente al llegar a la superficie. «¿Estás loca?», gritó Nastia mientras se preparaba para saltar también, soltando un grito de alegría cuando emergió del agua, sacudiéndose el agua de los oídos. Las otras chicas no tardaron en seguirla, aunque Nastia prefirió bajar lentamente del catamarán al agua. Las caras felices y las sonrisas de satisfacción demostraban lo mucho que el grupo disfrutaba del momento. Finalmente, llegó la hora de comer, y los apetitosos trozos de pescado y pollo comenzaron a ser devorados, pasando de las manos a los hambrientos estómagos. En ese momento, Julia se giró y vio otro catamarán a poca distancia, con 2 chicos a bordo. El tercero flotaba detrás, agarrado a un tubo metálico, haciéndole señas con la mano. Ella, divertida, solo tarareó algo, pero no pudo evitar fijarse en su robusta constitución. «¡Ay, se acabó el pescado!», exclamó Alionka con desagrado justo cuando el ambiente se animaba. De repente, Julia, ansiosa por volver al agua, se lanzó de nuevo al río, donde la claridad y transparencia del agua le proporcionaron una sensación de libertad indescriptible. Podía aguantar la respiración por mucho tiempo, así que permaneció bajo el agua mientras disfrutaba del maravilloso mundo acuático. Sin embargo, de repente, algo rozó sus pies. Sintió una ligera pero extraña sensación en su piel que la hizo acelerar su nado hacia la superficie. Pero justo en ese instante, apareció frente a ella el rostro de un hombre. Su pecho estaba erguido y parecía dispuesto a interceptarla, pero al instante reconoció al chico que estaba en el agua, aferrado al catamarán. «Me has asustado», exclamó Julia, aún recuperándose del susto. «Era justo lo que pretendía», respondió el nadador con una sonrisa pícara. Julia arqueó una ceja, sorprendida por tan inusual atención. Los chicos comenzaron un curioso juego, acercándose peligrosamente a la moto acuática, mientras las chicas observaban entre risas y murmullos. El juego de los chicos, que se acercaban peligrosamente a la moto acuática de las chicas para luego alejarse, comenzó a perder interés para Julia. Aburrida, decidió volver sigilosamente a su catamarán.
Primero empujó al agua a una de sus amigas y, enseguida, a la otra. Después, subió al catamarán y se sentó con los pies en el agua, acomodándose el pelo y retorciéndose el moño que llevaba en su cabeza. Con su top de baño y sus pantalones cortos, Julia lucía seductora mientras tomaba el sol, cuyos cálidos rayos resultaban tan agradables. De repente, vio nuevamente la cara de aquel chico familiar emergiendo del agua frente a ella. Nadaba con calma hacia el catamarán, y sin previo aviso, colocó las manos a ambos lados de Julia y, con un empujón, logró salir medio cuerpo fuera del agua. Bajo el peso del desconocido, un lado del catamarán se hundió ligeramente, y mientras Julia perdía el equilibrio, se recostó hacia atrás, apoyándose con las manos en el suelo. En apenas unos segundos, su cerebro registró que aquel chico era, en efecto, bastante atractivo, sus pómulos marcados y su actitud confiada revelaban a alguien que estaba acostumbrado a obtener lo que quería. A pesar de su descaro, Julia no podía evitar sentir curiosidad por saber cuál sería su próximo movimiento. Ella esperaba que él simplemente volviera a sumergirse en el agua, pero en lugar de eso, el chico se acercó lentamente y, para su sorpresa, terminó inclinándose sobre ella. Julia abrió la boca, desconcertada, y el joven, envalentonado por la situación, se acercó más hasta besarla. Una mezcla de sorpresa y una extraña excitación recorrió el cuerpo de Julia, pero rápidamente la sensación se convirtió en indignación. Sin pensarlo dos veces, le dio una fuerte bofetada. El chico, en respuesta, le mordió suavemente el muslo derecho antes de volver a lanzarse al agua. Julia soltó un chillido y rápidamente se subió por completo al catamarán. Para entonces, el tiempo de alquiler del catamarán había llegado a su fin, y las chicas ya se habían cansado de nadar y jugar. «Voy a tener hambre pronto», dijo Aliona, mirando con deseo la mesa vacía. «No sé ustedes, pero yo necesito un buen trago». Las chicas se sirvieron y, en cuestión de minutos, no quedó rastro de la comida. Justo cuando estaban a punto de marcharse, el mismo chico se acercó nuevamente a Julia. Ella evitó su mirada, incómoda con la situación. ¿Ya se van?, preguntó él, dirigiéndole una mirada particular a Julia. Sí, tenemos prisa, respondió ella, visiblemente incómoda. Tengo que ir al veterinario para que me pongan una inyección. Mientras decía esto, frotaba disimuladamente la mordida en su muslo. Lo siento, no pude resistirme. Tus piernas eran demasiado irresistibles, respondió él, avergonzado. Su nombre era Dimitri. Las chicas se presentaron, excepto Julia, y justo en ese momento el camarero llegó con la cuenta. Dimitri no tardó en sacar su tarjeta bancaria y pagarla. Julia lo observó de reojo mientras sus amigas la miraban con complicidad. Finalmente, llegó el momento de marcharse. Sin embargo, Dimitri tenía una última sorpresa para ella, le entregó una rosa morada. ¿De dónde habrá sacado esto?, pensó Julia, tratando de ignorar la flor, pero Nastia no pudo evitar sonreír con malicia. Todo el grupo se despidió y la interacción quedó ahí, aunque Dimitri no dejó de observarla. «Yulka, ¿qué fue eso?», preguntó Nastia, irritada, mientras le entregaba una pequeña nota con el número de teléfono y el nombre del remitente escritos. Los días pasaron volando, llenos de compromisos y trabajo. Julia trabajaba en una floristería, un empleo que adoraba y del que nunca había querido cambiar. Le encantaba el lugar, y la calma que encontraba allí era inigualable. Julia amaba su trabajo en la floristería, donde podía dar rienda suelta a su creatividad, creando ramos y composiciones exclusivas. El arte de trabajar con flores no lo sentía como una obligación, sino como una pasión. No trabajaba para Rila, trabajaba para ella misma y disfrutaba plenamente de cada momento. Sin embargo, mientras estaba inmersa en su labor, la puerta de la tienda se abrió, y para su sorpresa, quien apareció en el umbral fue nada menos que Dimitri. Julia ya había decidido que ese hombre tenía una extraña obsesión por acosarla. «Buenos días», saludó él, acercándose con calma al mostrador. Eligió el ramo más grande y lo señaló a la dependienta, quien rápidamente le cobró. «¿Te gusta ganar competencias secretas?», preguntó Julia, intrigada. «Digamos que me encontré contigo gracias a algunos de tus amigos que resultaron ser más extrovertidos que tú», respondió Dimitri con una ligera sonrisa.
Estoy seguro de que encontraremos un lenguaje común en el futuro. Aquella sonrisa era la que suelen tener las personas cuando sienten que han ganado una pequeña ventaja. Yulia, sin embargo, decidió que Dimitri había sido lo suficientemente persistente como para devolverle el favor, recordando que, quien da la mordida, debe curarla. Con el tiempo, Yulia se dio cuenta de que no se arrepentía de haber correspondido a su afecto. Dimitri resultó ser un hombre atento y cariñoso, que siempre estaba dispuesto a escucharla. Dimitri trabajaba como jefe de una empresa constructora que llevaba más de 10 años en el mercado. No solo restauraban casas antiguas, sino que también construían bloques de apartamentos desde cero. Yulia se sentía orgullosa de lo que hacía su novio, y pasaban mucho tiempo juntos. A veces él la recogía del trabajo y terminaban el día cenando en algún café, otras veces se encontraban en el parque y simplemente caminaban por las avenidas, disfrutando de los colores otoñales de los árboles. Aquel joven temerario e impredecible había ido transformándose en una persona atenta, y quizás en alguien con quien Yulia podía imaginar un futuro juntos. Un día, mientras miraba por la ventana de su departamento, Yulia observaba los bloques de pisos cercanos, con sus parques infantiles vacíos, y sus pensamientos comenzaron a volar hacia el futuro, hacia una vida en la que se veía como una esposa feliz y una madre amorosa. Yulia. Yulia, escuchó una voz que la sacó de su ensoñación. Era su madre, que le llamaba suavemente. ¿Podrías poner la tetera? ¿En qué nubes está mi hija? Preguntó con una sonrisa traviesa, reconociendo perfectamente ese estado de ensueño. Oksana, la madre de Yulia, era una mujer hermosa de unos 40 años. A los 19 había dado a luz a Yulia, y desde entonces había florecido como una rosa. Vladimir, un hombre de hombros anchos y piel bronceada, había entrado en su vida y rápidamente la había conquistado. Pero lamentablemente, no estaba destinado a vivir una vida larga y feliz junto a ella. Cuando Vladimir las dejó, Oksana intentó, al principio, reorganizar su vida personal, pero el cuidado de Yulia le ocupaba la mayor parte de su tiempo y energía. Criar a su hija no fue tarea fácil. Aunque Oksana soñaba con el amor, no tenía muchas esperanzas, sobre todo viendo cómo Yulia crecía día a día, transformándose en una joven bella y segura de sí misma. A pesar de todo, Oksana logró sobrevivir a esa pequeña tragedia interna que la acompañaba, y juntas, madre e hija, compartían un pequeño piso de 2 habitaciones. Era un espacio un tanto estrecho, pero ambas habían aprendido a encontrar en él su hogar. Habían vivido de esa manera durante 12 años y seguirían adelante. «Mamá, ¿quieres un poco de limón?», preguntó Yulia en voz alta desde la cocina. «Y una cucharada de azúcar», respondió Oksana. Yulia apareció en el salón con una bandeja que llevaba té aromático y dulces. «Ah, qué delicioso sabor a limón», comentó Oksana al tomar el primer sorbo. «¿Te imaginas que ahora estuviéramos al aire libre, sentadas en un cenador, escuchando el canto de los pájaros y admirando cómo los rayos del sol juegan entre las hojas?», dijo, soñadora. «Oh, mamá, parece que llevas un poeta dentro», rió Yulia, tomando también su primer sorbo y alcanzando una galleta. En ese momento, Mike, un toy terrier de pelaje corto y blanco, saltó al regazo de Yulia. Con ojos llenos de anhelo y esperanza, miraba furtivamente a su dueña hasta que, por fin, el cielo lo escuchó y ella le dio una pequeña galleta. «Sabes, quizá deberíamos levantar una casita en el jardín. Sería hermoso ver cómo florece todo. ¿Qué te parece?», preguntó Oksana a su hija, de repente. Yulia recordó la parcela de tierra que su padre les había dejado. A él le encantaba aquel lugar, y en esa soledad encontró algo de paz. La declaración de su madre la sorprendió un poco, ya que Oksana rara vez iba allí y siempre encontraba alguna excusa, los mosquitos que la picaban, o la hierba que crecía por todas partes. Sin embargo, la idea le pareció encantadora. «Por supuesto, mamá, sería maravilloso poder continuar lo que papá había comenzado», respondió Yulia, con una sonrisa nostálgica. Sus pensamientos volaron hacia aquella pequeña parcela donde su padre había logrado levantar una valla y construir una cabaña. El terreno, aunque cercano al pueblo, se inundaba con frecuencia, por lo que sería necesario elevar la casita. Pero la belleza del lugar, con su bosque cercano y el amplio campo para pasear, lo hacía todo especial.
Recordó cómo su padre le enseñaba a caminar por las colinas sin miedo, y ese recuerdo la llenó de calidez. Entonces, de repente, se le ocurrió que Dimitri, su novio, trabajaba en el sector de la construcción. «Sabes, mamá, me acabo de dar cuenta de que Dimitri podría ayudarnos con eso. Se dedica a levantar casas, y creo que estaría dispuesto a darnos una mano, bueno, por una tarifa, pero con descuento, claro», dijo Julia con una sonrisa cómplice. La próxima vez que se encontró con Dimitri, paseaban juntos por el parque. Él le contaba historias de su infancia, y Julia descubrió que se había criado en un orfanato. Aunque sus recuerdos de sus padres eran vagos, le emocionaba hablar de ellos. Recordaba a sus padres, con quienes había retomado el contacto a pesar de que lo internaron en un orfanato cuando tenía apenas 7 años. Su madre siempre le decía que no había tenido otra opción. Su padre viajaba con frecuencia y rara vez traía dinero a casa. El alquiler del piso era desorbitado para ellos, y ella tenía que mantenerse a sí misma y al niño. Por eso, tomó la dolorosa decisión de internar a Dimitri en un orfanato, prometiéndole que lo recogería en un mes. Sin embargo, cuando ese mes pasó, ella solo lo visitó y volvió a decirle que lo llevaría con ella el próximo mes. Al principio, Dimitri le creyó. Pensaba que, efectivamente, su madre cumpliría su palabra y no lo dejaría allí por mucho tiempo. Sin embargo, con el pasar de los meses, las promesas se posponían indefinidamente. Llegó un momento en el que comenzó a sentir un resentimiento enorme hacia sus padres. Cuando cumplió 18 años y finalmente regresó a casa, se sintió completamente desanimado. Su madre lo recibió con una apariencia que le resultó desconcertante. Llevaba un elegante vestido caro y en la mano sostenía una copa de vino tinto. Su cuello y muñecas estaban adornados con joyas exuberantes, grandes pendientes de oro y pulseras que tintineaban con cada movimiento de su mano. «Vaya, veo que mi hijo ha crecido», dijo ella con una sonrisa superficial, agitándose las pulseras con aire despreocupado. Dimitri se quedó perplejo. Durante los últimos años, ella no se había interesado por él en absoluto, no lo había visitado ni una sola vez en los últimos 4 años. Su madre abrió la puerta de la casa, invitándolo a entrar. «Pasa, cariño», dijo, mientras se acercaba a un espejo para acomodarse el cabello. «Tu visita ha sido tan inesperada que ni siquiera tuve tiempo de prepararme». Durante unos segundos, se quedó en silencio, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente, se justificó. «Lo siento por no haberte visitado, pero tenía mis razones. Ya sabes, tenía que trabajar. Conseguir dinero no es fácil. ¿Te gustaría beber algo? Tengo un excelente vino de 10 años. Tu padre siempre está trabajando», agregó, mientras sacaba una botella de vino tinto de un mueble. La conversación continuó como si no hubieran existido aquellos años de abandono y lágrimas. Como si Dimitri no hubiera pasado noches interminables en el orfanato esperando ser recogido, solo para darse cuenta, una y otra vez, de que había sido olvidado, dejado al cuidado de extraños. Era incomprensible para él cómo sus padres no parecían interesados en sus sentimientos. Dimitri comprendió, una vez más, que nunca lo habían necesitado. Estaba claro que no tenían nada de qué hablar. La vida de sus padres era completamente distinta a la suya, y su madre no sabía qué decirle. Dimitri había esperado un reencuentro diferente, más cálido, más cercano. Pero todo lo que encontró fue una mujer orgullosa, aferrada a las apariencias, incapaz de reconocer el daño que había causado. «Tengo que irme ahora», dijo finalmente Dimitri, con las comisuras de los labios apretadas. Irina, su madre, abrió la boca para decir algo, pero no había palabras. Simplemente no había nada que decir. Se despidió y se dirigió hacia la puerta. «Espera», dijo de repente su madre. Dimitri se detuvo y la miró. «Cuídate», añadió ella con un tono suave. Dimitri asintió y salió de la casa. La revelación de Dimitri sobre su pasado conmovió profundamente a Julia. Ella sintió compasión por él y le dijo que debía tener un gran corazón para seguir en contacto con sus padres después de todo lo que había vivido. Dimitri sonrió levemente, agradecido por sus palabras, y Julia, queriendo cambiar de tema,
le habló sobre la casa de campo que su padre les había dejado. También le comentó que su madre había decidido hacerse cargo de la propiedad y poner todo en orden, lo cual, según Yulia, era una buena idea. Yo también lo creo, respondió Dimitri. Pero tu madre quiere levantar la casa primero o trasladarla a otro lugar. En cuanto lo mencionaste, pensé en ti, dijo Yulia con una sonrisa. No te preocupes, sé cómo eres. Quiero que sepas que el trabajo será pagado como corresponde. Confío en ti como un constructor experimentado, agregó, sin dejar espacio para la duda. Dimitri asintió, agradecido por la confianza. Solo necesito elegir un momento adecuado para ir y evaluar la situación, dijo, asegurándole que se encargaría de ello. Llegado el día acordado, Yulia y Dimitri iban a visitar la parcela de terreno, donde Oksana ya los estaría esperando. Sin embargo, esa misma tarde, la floristería donde trabajaba Yulia recibió un pedido urgente de un arreglo floral para un prestigioso restaurante, el cual ya había encargado anteriormente cubos negros con flores que habían sido un éxito. No querían perder la oportunidad de mantener esa relación amistosa con tan importante cliente. Yulia llamó a Dimitri para explicarle la situación. Dima, hola. Escucha, tengo un pedido urgente. No podré acompañarte hoy a la parcela. Probablemente deberías ir solo. Mamá te estará esperando allí y te explicará todo. Nos veremos esta noche cuando vengas a recogerme del trabajo, dijo Yulia, con un tono que revelaba lo mucho que disfrutaba de su tiempo con él. Dimitri aceptó sin problemas y, poco después, se dirigió hacia la dacha en la carretera del Baikal. El paisaje otoñal lo envolvía en un espectáculo de colores vibrantes, naranjas ardientes, rojos intensos y chispas de amarillo brillante decoraban las hojas de los árboles. Al llegar a una zona de jardinería, un garaje de ladrillo apareció a la vista. Debía girar a la derecha, pero, como en muchas de estas áreas, las casas no tenían números visibles. Dimitri marcó el número de Oksana para pedir indicaciones. Sigue recto, nos encontraremos aquí, respondió ella. Poco después, Dimitri vio a una mujer delgada frente a él. Su aspecto era sorprendentemente joven, tanto que Dimitri se sorprendió al pensar que Yulia era su hija. Cuando aparcó el coche y salió para saludar, Oksana, por su parte, también quedó impresionada al ver a un hombre tan guapo y atractivo. Con una rápida mirada, recorrió su figura y rostro. Dimitri, algo nervioso, no perdió tiempo y se puso a trabajar. Inspeccionó el lugar, recorriendo la propiedad con atención, y luego volvió a la pequeña casita, que se encontraba en una esquina del terreno. La observó desde todos los ángulos, evaluando cuidadosamente su estado, mientras una mirada apreciativa se dibujaba en su rostro. Con una mirada apreciativa, Dimitri dijo: básicamente, puedes moverla sin dificultad. Ya has elegido un buen lugar para ponerla, ¿verdad? Preguntó. Oksana se quedó pensativa por un momento. Sinceramente, no había considerado esa posibilidad porque siempre había creído que la casa solo se levantaría un poco. No obstante, aunque no lograba explicarlo del todo, estaba segura de una cosa: Dimitri le resultaba cada vez más especial. Ambos hablaron durante un rato sobre los detalles del traslado. Oksana, curiosa, le preguntó acerca de los costos de los materiales. Dimitri, con calma, le explicó el proceso paso a paso. A medida que él hablaba, Oksana quedó fascinada por la claridad y la tranquilidad con las que él desglosaba todo. Parecía como si sus palabras tuvieran un efecto casi hipnótico, derritiendo cualquier duda que ella pudiera haber tenido. Finalmente, acordaron que se pondrían en contacto cuando Oksana hubiera tomado una decisión sobre los próximos pasos. Dimitri, por su parte, se sentía cada vez más atraído por la combinación de sabiduría y franqueza infantil de Oksana. Antes de marcharse, le deseó lo mejor con una sonrisa. Oksana le devolvió la sonrisa tímidamente y bajó la mirada al suelo mientras él se alejaba en su coche. Cuando Dimitri se fue, ella sintió una extraña mezcla de alivio y emoción. Ni siquiera podía imaginar haberse cruzado con un hombre tan atractivo. La próxima vez que Dimitri la llamó para hacer algunas preguntas aclaratorias sobre el proyecto, Oksana notó que su corazón latía más rápido. Sentía una alegría inexplicable al oír su voz. Aunque le costaba admitirlo,
el tono de Dimitri despertaba en ella una emoción latente, haciéndola contener la respiración a veces sin darse cuenta. Era evidente que ambos se sentían atraídos, aunque ninguno de los dos sabía cómo manejarlo, pues Yulia y Dimitri ya hablaban seriamente sobre casarse. Dimitri quería mucho a Yulia, y no podía simplemente romper con ella. No podía decirle que lo suyo había terminado, que lo que alguna vez los unió ahora empezaba a desvanecerse. Oksana, por su parte, intentaba alejar esos pensamientos sobre su relación con Dimitri, pero esos pensamientos volvían a su mente como molestas abejas revoloteando con dulce polen. Cada vez que hablaban sobre el proyecto, ella formulaba preguntas, esperando que Dimitri le aclarara algo más. Y él, por su parte, también buscaba cualquier excusa para marcar su número. Cada vez que su teléfono sonaba, Oksana se apresuraba a mirar la pantalla, con la esperanza de ver su nombre, sintiendo una decepción amarga cuando no era él quien llamaba. Oksana se sentía como una niña atrapada en sus propios sentimientos, pero también sabía que no podía destruir la felicidad de su propia hija. Era consciente de que debía controlarse, de no dejarse llevar por sus emociones en favor del sentido común. Sin embargo, cuando reflexionaba sobre todo esto, una pequeña voz interior le susurraba lo contrario. Has pasado toda tu vida criando a tu hija. La has cuidado, educado, y trabajado en un empleo que no te apasiona solo para que no le faltara nada. Y ahora, cuando tu verdadera felicidad está tan cerca, ¿vas a renunciar a ella? ¿Te vas a traicionar a ti misma? Oksana se encontraba frente al espejo, mirándose fijamente a los ojos, como si esperara encontrar la respuesta correcta en su propio reflejo. Oksana luchaba consigo misma. Era insoportablemente difícil. Una voz interna le repetía que aún era joven, hermosa y llena de energía, que tenía toda una vida por delante y todavía podía construir una nueva felicidad. Pero, ¿todo lo que sentía por Dimitri era real? Tal vez se estaba engañando a sí misma, quizás solo estaba impresionada por él porque la idea de tener una nueva casa estaba también presente en su mente. Era lógico pensarlo. Después de todo, matar dos pájaros de un tiro, construir una casa y conseguir un hombre atractivo. Como suele decirse, el alma ajena es un lugar oscuro, y discernir los verdaderos motivos que se ocultan en lo profundo es complicado. Las personas se acostumbran tanto a rodearse de razones, explicaciones y justificaciones, que terminan perdiéndose en ellas, sin llegar a comprenderse ni a sí mismas. Sepultadas en supuestas coincidencias y circunstancias, rara vez logran desenterrar lo que verdaderamente sienten. Por otro lado, Dimitri se reencontró con Yulia. La había extrañado. Ella, sonriendo, lo recibió con cariño. ¿Qué tal te fue? Espero que mi madre no te haya sobrecargado, bromeó Yulia, queriendo saber más. Tu madre tiene pareja, sí. Hablamos de los primeros pasos del proyecto, contestó Dimitri. Me alegro mucho de que mi madre haya decidido encargarse de esta casa de campo. A mi padre le encantaba, y es un lugar realmente bonito. Yulia, sin más, se acomodó en el regazo de Dimitri, abrazándolo con fuerza. Sus labios se rozaron y se dieron un beso suave, lleno de cariño. Dimitri la estrechó más contra él, pero, juguetón, cambió de posición y la bajó al suelo con suavidad. Yulia, con un brillo travieso en los ojos, intentó liberarse de su agarre, pero Dimitri aceptó el reto, riéndose mientras ella luchaba por escapar. Yulia no pudo contenerse y, entre risas, exclamó. Te aplastaré con mis rodillas. Venga, empuja más fuerte. Respondió Dimitri, divertido. Sin embargo, Yulia ya no tenía fuerzas. La risa la había agotado. Lo único importante en ese momento era recuperar el aliento, para no ahogarse de la pura alegría que la invadía. Finalmente, Dimitri se tumbó encima de ella, acariciándole el cabello mientras sus rostros se volvían más serios. Les gustaba mirarse mutuamente. Dimitri recorrió con la mirada los ojos marrones de Yulia, su nariz, sus labios, su barbilla. Se inclinó hacia ella y le besó el cuello, su punto más vulnerable. La pasión entre ellos se encendió y, pronto, la ropa quedó de lado. Estoy segura de que eres el hombre con el que quiero pasar mi vida, dijo Yulia, después de haberse entregado el uno al otro. Estaban tumbados en el sofá, envueltos en una manta. El apartamento de Dimitri,
que había sido adquirido no hacía mucho, se sentía cálido y lleno de promesas. Me alegra tanto haber conocido a alguien como tú, dijo Julia, con ternura. Eres lo más importante para mí, y no quiero perderte, añadió Dimitri, con un tono que no era el habitual. Algo en su expresión parecía diferente, más tenso, como si estuviera sumido en sus pensamientos. ¿Pasa algo?, preguntó Julia, con un leve aire de desconfianza. No, todo está bien, contestó él, sonriendo débilmente. Solo estaba imaginando nuestra futura vida juntos, con nuestros hijos, una casa llena de amor y buena comida. Tú cocinarás, ¿verdad?, dijo Dimitri, mirándola con una mezcla de broma y seriedad. Julia negó con la cabeza, sin perder la sonrisa. ¿Pasteles, tal vez?, insistió él. Julia, divertida, volvió a negar con la cabeza. ¿Cómo es posible? Vas a ser mi esposa, así que tienes que cocinar, dijo Dimitri, todavía insistiendo, pero con un tono más ligero. Seré tu esposa, hermosa, descansada y feliz, replicó Julia, pero no cocinaré. Eso lo hará la cocinera que contrataremos, agregó con una sonrisa, confiada en su respuesta. Dimitri se sorprendió por su respuesta, pero con una sonrisa en los labios respondió. Así es, una mujer de negocios. Ven aquí, mi bella, descansada y feliz esposa, llena de la energía de las estrellas y los planetas, bromeó Dimitri, envolviéndola con sus brazos mientras la pareja se escondía bajo las mantas. Comenzaron los preparativos de la boda, y para Julia fue una etapa emocionante. Quería que todo saliera perfecto, que todo fuera hermoso. Soñaba con lucir un vestido de novia blanco como la nieve, mientras todos los invitados, elegantes en chaquetas y trajes, la admiraban. Ella misma se encargó de la decoración del salón con flores frescas, eligiendo personalmente la combinación de colores y su disposición. Julka, querida, eres la novia, no una florista. Deja ese trabajo para alguien más, ¿por qué te esfuerzas tanto?, le dijo su amiga Nastia. No, quiero que todo salga hermoso. Además, siento que si no lo hago yo, algo saldrá mal, respondió la futura novia, mientras colocaba apasionadamente flor tras flor en una gran cesta. Te entiendo. A mí también me gusta organizar mi tienda a mi manera, comentó Nastia. Hoy es un día increíble, Nastia, porque hoy dos personas sellarán su amor con anillos y formarán una nueva unidad de la sociedad, dijo Julia, con una sonrisa radiante. El gran día había llegado. Frente al edificio del Parlamento, numerosos invitados esperaban para presenciar el enlace entre Julia y Dimitri. Los coches blancos, adornados con ramos y cintas doradas, eran testigos del solemne evento. Dimitri esperaba en el vestíbulo, ligeramente nervioso. Pero cuando Julia apareció, luciendo un precioso vestido burdeos con delicadas inserciones translúcidas, todo cambió. El atuendo acentuaba su esbelta figura, y su cabello castaño caía en ondas suaves. Al mirarla, Dimitri sintió que todo lo que habían vivido hasta ese momento había sido predestinado. La sonrisa suave de Julia lo tranquilizó. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, todo el mundo desapareció, dejando solo a los dos. Finalmente, Julia apareció en la sala, vestida completamente de blanco, como un ángel que hubiera descendido del cielo. La larga cola de su vestido la hacía parecer una princesa de cuento de hadas, y su rostro resplandecía con una sonrisa que iluminaba la habitación. Dimitri, conmovido, no podía apartar la vista de su boca entreabierta y las comisuras de sus labios ligeramente levantadas. La tensión en su pecho se disipó de inmediato. El secretario del tribunal leyó las palabras tradicionales, y ambos respondieron con un sí, claro y rotundo. Después de firmar los documentos, Julia rebosaba de felicidad, conteniendo las ganas de saltar y gritar de alegría. Un fuerte aplauso llenó la sala, seguido por una explosión de flashes de las cámaras mientras los recién casados salían al gran vestíbulo. Uno de los amigos de Dimitri abrió una botella de champán con un estallido, y las burbujas doradas chispearon, llenando las copas que los invitados alzaban para brindar. Todos se dirigieron al restaurante, donde los esperaba una mesa bellamente decorada, repleta de una variedad de platos, aperitivos y bebidas, listos para celebrar ese día tan solemne y especial.
El anfitrión había preparado para los invitados concursos inolvidables que dejaron a todos maravillados. Los recién casados interpretaron su baile nupcial, que habían ensayado especialmente para esta ocasión. Su desempeño era cautivador, se movían al ritmo de la música con una elegancia inigualable, girando y bailando como si flotaran en el aire, completamente absortos el uno en el otro, sin prestar atención a los demás. Hacia el final de la velada, el maestro de ceremonias anunció el baile blanco. Invitó a los caballeros a unirse y llenar la pista de baile. Luego se dirigió a la mesa para disfrutar de un poco de descanso, té y pastel. Dimitri, acercándose a Yulia, le dijo: Yulia, mi amor, siempre estás radiante, y hoy especialmente. Ten cuidado cuando me saques a bailar y, lo más importante, no te vayas a ninguna parte. Dimitri tomó la mano de su novia, quien se tapó la boca con la palma y soltó una risita. Muy bien, cariño, haré todo lo contrario, dijo ella, mirándolo con picardía antes de dirigirse hacia los invitados. Dimitri, por su parte, pensó para sí mismo que su esposa estaba deslumbrante. De repente, una mujer se acercó a él y le preguntó: Dima, ¿puedo invitarte a bailar? Dimitri se volvió y se sorprendió al encontrar una mirada enigmática en el rostro de la mujer. Será un honor, respondió él, levantándose de la silla. Me alegra mucho que el esposo de mi hija sea un hombre como usted, dijo ella. Creo que hará feliz a mi hija, añadió, mirándolo a los ojos. Dimitri no supo qué responder. No porque no tuviera palabras, sino porque no había pensado en ello. Se limitó a escuchar mientras la suegra hablaba sobre el amor y sus sentimientos. Oh, me encantaría experimentar una vez más ese sentimiento llamado amor, dijo ella, mirándolo a los ojos. Dímelo tú, ¿qué piensas? Preguntó inesperadamente. Dimitri, al principio sorprendido por la pregunta, pronto encontró algo que decir. Por supuesto, estás estupenda. No puedo creer que tengas una hija tan madura, si no fuera porque soy su esposo, dijo, riendo. Es una verdadera pena que el destino nos haya unido así, comentó ella. Mucho más interesante, añadió, mientras Dimitri notaba el brillo inusual en sus ojos. El tipo se sorprendió al darse cuenta de que esta mujer era extremadamente atractiva, como si estuviera en la cima de su belleza a casi 40 años de edad. Ella seguía mirándolo a los ojos, y Dimitri hacía lo mismo. Sintió como si ella lo hechizara con su mirada, sus expresiones faciales y su perfume. Se preguntaba por qué ella jugaba a ese juego y lo seducía de esa manera. Cuando terminó el baile, Dimitri le besó la mano y volvió con su prometida. Novia, te mueves muy bien, comentó Yulia, que observaba la escena de reojo. ¿Te has dado cuenta? Preguntó Dimitri con una sonrisa. Sí, mi pareja se mareó y me dejó a mitad del baile, confesó Yulia. Dios, ¿qué le has hecho? Interrogó juguetonamente. Nada, solo le dije que se moviera, respondió Dimitri, encogiéndose de hombros. Después de la boda, Oksana volvió a hablar sobre la remodelación de la casa. Aunque el invierno en la región era relativamente cálido, permitiendo trabajos incluso en noviembre, el asunto se había dejado un poco de lado antes de la boda. Ahora, Oksana quería retomar el tema y llamó a Dimitri para redactar un contrato. Como habían acordado anteriormente con Oksana, la casa, aunque pequeña, era acogedora. Contaba con una estufa de ladrillo con una puerta transparente desde la cual se podía admirar el fuego, un cómodo sofá mullido, una mesa y lámparas de pared que creaban un ambiente especial por la noche. Aunque era un día soleado, no había necesidad de usar el coche. Dimitri abrió la puerta y observó la casa con el humo saliendo de la chimenea. La anfitriona abrió la puerta, vistiendo un cálido traje deportivo que le daba un aire elegante, con el cabello recogido en un moño tirante que acentuaba los rasgos de su cara. Oh, pasa. Me alegra tanto verte, dijo Oksana mientras lo invitaba a entrar en la cabaña. Serás un huésped muy bien recibido. Dimitri se quitó los zapatos y se sentó en el sillón junto al sofá, que estaba muy bonito, limpio y ordenado. Oksana lo miró y luego dirigió su mirada hacia arriba. Quiero colgar un cuadro que encontré en el armario. Es muy bonito y encajará bien aquí. ¿Me ayudarás?
Preguntó, sin esperar respuesta. Claro que sí, contestó Dimitri, sonriendo al ver el entusiasmo de Oksana. Ella sacó el cuadro del armario y preparó un destornillador con tornillos autorroscantes. Colócalo tú y yo lo miraré, le indicó Oksana mientras se acercaba a la pared para colocar el cuadro. Dimitri, al colocar el cuadro en su lugar, echó un vistazo y estuvo de acuerdo con Oksana en que quedaba bien. La mujer no tenía prisa por terminar. En cuanto Dimitri se dio cuenta, se sintió atraído por ella, especialmente por sus labios. Sí, tan apasionadamente. La fuerza que Oksana poseía se transfirió a Dimitri. El beso resultó bastante agradable, llevándolo a perder el sentido durante unos segundos. Los labios de Oksana eran tan dulces que Dimitri no se dio cuenta de cómo las circunstancias habían cambiado, y en pocos minutos se encontró junto con Oksana en una posición horizontal. No tengo más remedio que tomar la iniciativa, pero tengo una condición, dijo ella una vez que todo terminó. Acordemos que esto quede entre nosotros. No quiero hacer daño a mi hija. Sí, y tú la quieres, respondió Oksana, preocupada de antemano. Dimitri estaba totalmente de acuerdo con ella y ahora apenas entendía cómo había colgado el cuadro sobre la silla. Después, firmaron un acuerdo de cooperación. La mujer estaba más que satisfecha y se sentía tan feliz como un gato. Dimitri volvió a casa lleno de sentimientos encontrados, pesar y confusión, pero también una extraña satisfacción por lo ocurrido esa tarde en la casa de campo. Pasó por la tienda de Julia, la llevó a casa y condujeron un rato por la ciudad antes de detenerse en un café. Dimitri guardó silencio, intentando evitar mirar a Julia, preocupado por lo sucedido. Mi madre me llamó, dijo Dimitri, intentando cambiar de tema. Eso me ha causado más agitación. ¿Y qué te dijo? Preguntó Julia, mientras jugueteaba con el tenedor, bifurcando las verduras sin decidirse cuál llevarse a la boca. Está contenta de que finalmente haya algo de tráfico en la parcela descuidada durante tanto tiempo, respondió Dimitri, con un tono ausente. Hoy pareces un poco diferente, comentó Julia, notando el cambio en su actitud. No, solo estoy pensando en ello, dijo Dimitri, aunque en realidad estaba preocupado por cómo actuar a partir de ahora. Julia apartó los cubiertos, le tomó la mano y le dijo. Vamos a pensarlo un poco más tarde. Lo haremos a partir de ahora, dijo ella, con una sonrisa radiante. Sí, claro que estoy de acuerdo, asintió Dimitri, temiendo que su esposa descubriera lo sucedido por su timidez. Continuaron con la cena. Julia habló sobre flores y clientes, mencionando que su cliente estaba muy satisfecho con las nuevas composiciones que había diseñado. Dimitri fingió escucharla, insertando algunas frases en la conversación, pero en realidad no podía estar totalmente presente. Estaba aún conmocionado por lo que había pasado, nunca pensó que podría encontrarse en una situación tan complicada. Dim, ¿me oyes? He dicho que, ¿no podemos irnos ya a casa? Preguntó Julia, rompiendo el silencio. Tengo mucho sueño, dijo Julia. Dimitri no se dio cuenta de cómo se había desviado de la conversación. Era cierto que hoy se levantó de su asiento y la besó en la mejilla. Tras el repentino arrebato de pasión, Dimitri decidió que no volvería a ocurrir. La próxima vez que se encontrara con Oksana, se lo diría, y la mujer le respondió que entendía perfectamente y estaba completamente de acuerdo con él. Julia, sintiendo celos, observaba a Dimitri con su hija a su lado, abrazándola y mirándola. Sabía que estaba mal, pero le resultaba demasiado difícil lidiar con sus propios sentimientos. Después de todo, ella tenía derecho a probar suerte con el hombre atractivo. Dependía de él decidir si quería quedarse con ella o elegir a su esposa al día siguiente. Ayer, cuando Julia fue a trabajar, trajeron un nuevo cargamento de flores, la mayoría blancas. Decidió alegrar un poco la monotonía y pintó algunas de las flores con otro color. La pintura la encargó a VNT y se la trajo de casa. Vertió un poco de agua fría en varios jarrones y luego añadió el polvo a cada uno, en el primero, alstromerias blancas, en el segundo, una flor llamada Antonov, que tenía un capullo grande y esférico. Ahora había que esperar un poco para que la flor absorbiera el agua y cada célula de la flor se llenara para dar el efecto deseado. Al atardecer, las flores habían adquirido un color rico y hermoso.
Julia se volvió a poner los guantes, sacó las flores y las colocó en agua limpia. En una mano, el guante se enganchó en una espina camuflada detrás de una hoja. El guante se rasgó y parte del tinte llegó a la piel de la florista, pero como ya casi había terminado el trabajo, no fue tan grave. Terminó lo que había comenzado, luego se lavó las manos, limpió su lugar de trabajo y cerró la tienda. Se iba a casa sola. Dimitri la llamó y le dijo que llegaría tarde porque un cliente tenía algunas preguntas sobre su trabajo. Cuando Julia entró en casa, lo primero que hizo fue darse una ducha y luego calentarse en la mesa. Encendió una nueva serie de televisión en su portátil mientras se relajaba en el sofá. Tenía hambre, pero al comenzar a comer, de repente se dio cuenta de que no tenía tanto apetito. Después de probar un poco de pilaf, apartó el plato y comenzó a prepararse un té. Probablemente se había pasado con los tintes y algunos se le habían pegado a la piel. Al anochecer, se fue a la cama sintiéndose un poco mareada, como si alguien la arrastrara a una profunda y densa oscuridad. En ese abismo, aparecieron serpientes gigantescas con ojos amarillos ardientes que la miraban. Las serpientes sobresalían en el aire y se acercaban a ella. Una de ellas tocó su pie y luego subió lentamente por su cuerpo hasta llegar a su estómago. La serpiente la tocó con la lengua un par de veces y luego ascendió hasta sus pechos. Julia intentó apartarla, pero no conseguía atraparla, se le escapaba constantemente. En su mente, luchaba desesperadamente con el monstruo de sangre fría. Sentía su cuerpo calentar, su frente cubierta de sudor. Luchó con desesperación, pero al final, el monstruo resultó ser claramente más fuerte. Finalmente, logró arrancarla de su pecho y despertó bruscamente, levantándose en la cama. A su lado estaba Dimitri, quien intentó calmarla y le preguntó qué le pasaba. Julia respiraba con dificultad y sus pupilas estaban dilatadas. Dimitri le trajo agua y notó que un mechón de pelo mojado le caía por la cara. Le preguntó si estaba bien. Sí, estoy bien. Solo tuve un sueño horrible, se quejó Julia. Ya todo quedó atrás. Dimitri le dijo que era un alivio tenerla con él, y se envolvió en una manta, cogiendo la mano de su marido. Cuando llegó la mañana, Julia se levantó de la cama para prepararse para el trabajo. Dimitri siempre estaba a su lado, y en cuanto ella se levantaba, sentía que su cuerpo estaba lleno de plomo, pesado, como si alguien hubiera puesto deliberadamente peso sobre sus hombros. Miró su reloj y se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, se había quedado dormida para ir a trabajar. Intentó apresurarse para salir de casa, pero dio un paso desafortunado y tropezó. Se cogió el pie, que le dolía mucho, y se sentó en una silla para frotarse el dedo dolorido antes de salir a la calle. Decidió saltarse el desayuno porque no tenía apetito. En su puesto de trabajo, comenzó a revisar las notas que solía dejarse para no olvidar nada. La tienda estaba demasiado caliente, incluso con el aire acondicionado, y se sentía mareada. Finalmente, tuvo que cerrar la tienda y regresar a casa. Qué contenta estaba de irse a la cama y no hacer nada. Su salud era precaria y lo único que podía consumir era agua. Cuando Dimitri llegó a casa, se sorprendió al encontrar a su mujer tumbada en la cama. Julia siempre estaba activa y no se la veía en reposo. Ella le explicó su estado y Dimitri se ofreció a llamar a un médico, pero Julia se negó, diciendo que probablemente estaría mejor al día siguiente. Mientras tanto, en el solar ya se estaban colocando los cimientos de la nueva casa. Al llegar al lugar para ver cómo avanzaban los trabajos, Dimitri notó que el trabajo de sus hombres era bastante bueno. Oksana, quien estaba allí, le dijo que le gustaría hablar con él sobre algo. A Dimitri no le importó y entraron en la casa, mientras los cimientos aún no estaban solidificados, y se mantenían unidos por el encofrado. De repente, Oksana le dijo con una ligera fascinación. Dima, ¿te has olvidado de mí? Fui solo una aventura para ti. Dimitri se sorprendió, ya que no esperaba que ella fuera tan directa. Sabía que Oksana era una mujer adulta y consciente de sí misma. No quería que su relación continuara y le hizo una contrapregunta. Sin embargo, Oksana, en lugar de responder, se dirigió a la puerta principal y la cerró. Dimitri se sintió como un verdadero rehén. Oksana,
Hablamos de que deberíamos parar con esta intimidad, dijo Dimitri, esperando que ella entendiera su posición. Oksana parecía no pensar en el futuro de la situación y se volvió chantajista. Tú y yo teníamos un acuerdo, ¿entiendes? Fue un momento de debilidad. Tú lo empezaste, dijo Dimitri, pero si yo lo empecé, yo lo continuaré. Oksana se desabrochó la blusa color crema, holgada. Dimitri ya se había dado cuenta de que ella distaba mucho de ser tan sencilla como parecía y que probablemente tenía secretos. Decidió hacer honor a su petición y dio un par de pasos hacia adelante para desabrocharle la blusa. Se desabrochó el cinturón y lo tiró a un lado. Mi hija Julia es una chica joven, guapa y con una figura estupenda, dijo Oksana. Pero no todas las personas son tan buenas por dentro como por fuera, créeme. ¿Qué quieres decir? Preguntó Dimitri, sin entender muy bien el contexto. Sabes, Dim, eres un buen hombre. Me gustaría encontrar a alguien como tú. No quisiera que te dejaran con el corazón roto, dijo Oksana. ¿Por qué tendría que tener el corazón roto? Preguntó Dimitri, confundido. Me alegro mucho de que Julia y tú os hayáis casado. Pero debo advertirte que ella es una persona bastante voluble, añadió Oksana. Esas personas creativas son tan volubles. Un día tienen una cosa en la cabeza, y al siguiente pueden cambiar completamente de opinión. Hoy está casada contigo, pero la semana que viene puede decir que está desenamorada. Y lo interesante es que esto es absolutamente normal para ellos, dijo Oksana despreocupadamente. Oksana, ¿estás diciendo que Julia se casó conmigo solo por emoción? Preguntó Dimitri, intentando entender. Bueno, no exactamente por emoción, pero hace poco vino a mi casa no sola, sino acompañada por otro hombre. Ella y él tuvieron una conversación agradable, bromeando sobre algo, dijo Oksana, intentando añadir más leña al fuego. No lo entiendo, Dimitri se puso tenso. ¿Por qué te sorprende que una mujer sea guapa? Oksana se quitó el velo y se acercó a la ventana completamente desnuda. Sacó un cigarrillo y lo encendió. Dimitri, sorprendido por el hecho de que nunca había visto a Oksana fumar, la observó. Ella, como si leyera sus pensamientos, se dio la vuelta y dijo. No te sorprendas tanto. Como madre, tengo que dar un buen ejemplo a mi hija, dijo, refiriéndose a lo que acababa de decir. Dimitri volvió a casa, reflexionando sobre las palabras de su suegra. Julia seguía sintiéndose mal y ya había ido al médico, quien le dijo que probablemente era alérgica a los colorantes. Esto fue una pequeña sorpresa para Julia, ya que los había usado más de una vez. Dimitri, con esta nueva información sobre su esposa, empezó a pensar que ella podría haberle estado engañando durante mucho tiempo. Con estos pensamientos, intentó reducir la absurdidad de sus propias acciones. ¿Qué se le va a hacer? No estamos libres de pecado, pensó Dimitri. Preguntó a Julia cómo se sentía, y ella le dijo que la toxina tardaría en salir completamente de su organismo. Dimitri escuchó, pero ni él mismo creía lo que le decía. Tenía que seguir con lo suyo. La besó en el culete, no en los labios como de costumbre, y salió por la puerta. Oksana le llamó y le pidió que se reuniera con ella. Encontraron una cafetería apartada y se sentaron en una mesa discreta. En el café reinaba un ambiente agradable con música tranquila. La pareja pidió algo de comida, y cuando Oksana preguntó por ella, Dimitri respondió. No, todo está bien, y al contrario, dijo Oksana, mirando a Dimitri con una leve sonrisa en la cara. ¿Qué quieres decir con otra vez? Dimitri no entendía. ¿Qué otras sorpresas podría esperar de esta mujer? Estoy tan contenta de que vayamos a tener un bebé, dijo Oksana. Dimitri se quedó inmóvil. Para él, era una noticia abrumadora. Todo se mezcló en su mente en un instante. ¿Es en serio? Decidió aclarar. Claro, ¿por qué iba a mentirte? Respondió Oksana. Me doy cuenta de que tanto tú como yo estamos en una situación difícil. Hemos hecho un lío y hemos arrastrado a alguien cercano a los dos. Bueno, ya que tú y yo hemos montado este lío, nos corresponde a ti y a mí arreglarlo, ¿no? Dijo Oksana,
mirándolo con dureza. ¿Y qué sugieres? Volvió a preguntar Dimitri. Parecería que debería alegrarse de tener un hijo, pero ahora se sentía como un completo idiota. Suena raro, pero creo que lo correcto es que si nos casamos, nuestro hijo nacerá en un matrimonio legal, dijo Oksana. ¿Y Yulia? Preguntó Dimitri. ¿Y Yulia? Todavía tiene toda su vida por delante. Ella encontrará a otro, respondió Oksana con indiferencia. No había nada extraño en lo que decía. Tras discutir en detalle, los amantes se despidieron. Después de todo esto, Dimitri no sabía cómo mirar a su mujer a los ojos. Lo único que le salvaba era el hecho de que Yulia tampoco estaba tan limpia y probablemente había estado viendo a otra persona en paralelo con él. Las palabras de Oksana sonaban tan convincentes que Dimitri estaba dispuesto a creer en aquel absurdo. Tal vez le convenía, al menos hasta cierto punto, cubrir sus pecados. Mientras tanto, Oksana insistía a su manera, llamando a Dimitri más a menudo y hablando de su matrimonio. Dima, tal vez este sea nuestro destino, si lo miramos desde este punto de vista. Yulia fue la razón por la que nos conocimos. ¿Lo has pensado? Le preguntó Oksana. Para ser sincero, Dimitri ya estaba confundido y no sabía cómo ordenar todo. Dima, escucha. Cuando te vi por primera vez, supe que eras el hombre de mi vida. Eres un hombre muy bueno y no puedo creer que me hayas hecho esto. No vas a dejarme a mí y a nuestro futuro hijo, ¿verdad? Dijo Oksana, con una mezcla de súplica y determinación. Dimitri estaba aterrorizado. Consiguió tragar saliva, sin querer hacer daño a nadie ni causar sufrimiento. Así fue como terminó siendo el principal culpable de su situación. No importaba cómo manejara la situación, traicionaría a alguien, ya fuera a Yulia o a Oksana, quien también llevaba un bebé en el vientre. Dimitri decidió reunirse con un amigo que llevaba tiempo llamándole. Prometió prepararle un lujoso baño con fragantes turquesas y escobas de abeto. Antoa, hola. Escucha, te llamo. ¿Tendremos pronto un baño? Preguntó Dimitri. ¿A quién oigo? Hola, cariño. Hola. Por supuesto, ven. Organizaremos una sauna del más alto nivel. Quedarás satisfecho, y eso está 100% asegurado, respondió su mejor amigo. Dimitri no tardó en empaquetar las cosas necesarias y se fue directo a la casa de Antoa. La sauna era realmente genial, con una fiebre húmeda, un aroma persistente de abeto y beris, y después les esperaban caps calientes, bebidas y un descanso del hambre. Dimitri decidió contarle a Antón todas las cosas que le habían pasado últimamente. Hermano, estás en apuros, te lo aseguro, le dijo, mientras le ofrecía un trozo dorado de carne. Te diré una cosa, no te envidio, respondió Antón, riéndose a carcajadas. Pero para ser sincero, aquí no hay motivo para reír. Aún así, creo que Oksana es la que te está engañando. No se avergüenza en absoluto. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Dimitri. Sinceramente, no me he dado cuenta, respondió Dimitri. Pero está claro que te está manipulando. Te está manipulando por alguna razón, chantajeándote con que le contará todo a su hija. No es común ver a una madre intentando robarle un hombre a su propia hija. Seguro que te ha hecho un buen descuento, ¿cierto? Preguntó Antón, entrecerrando el ojo derecho. Sí, hice un buen descuento, pero no es por ella, sino por mi mujer, respondió Dimitri. Sí, claro, lo he entendido, dijo Antón, levantando su copa. Tomemos una copa para que nunca nos desviemos de nuestro rumbo, para que nadie pueda meterse con nuestras cabezas. Dimitri le dio un fuerte apoyo y ambos, con la cabeza inclinada hacia atrás, vaciaron sus vasos de chupito. Finalmente, después de la conversación con Antón, Dimitri empezó a ver su situación desde una perspectiva diferente. Realmente, ¿por qué Oksana calumniaría a su hija y se aseguraría de que Dimitri se quedara con ella y dejara a Yulia? Para conocer mejor a Oksana, decidió tener una conversación con su esposa sobre su madre. Escucha, tengo una amiga soltera y libre. Estaba pensando en presentársela a Oksana. Al fin y al cabo,
Es guapa y aún podría formar una familia, dijo Dimitri. Dimitri, te dije que a mi madre no le gustan los hombres, respondió Yulia. Ella odia a los hombres o es feminista. Ella piensa que un hombre tiene que ganarse su amor y, en general, siempre me ha dicho que el amor no existe y que todo es producto de la imaginación humana. Así concluyó Yulia, pero Dimitri nunca pensaría eso de Oksana. Al contrario, le parecía una mujer muy apasionada y sensual que, por el contrario, tenía una actitud respetuosa. Esa misma tarde, entró una llamada en el teléfono de Dimitri. Era Oksana. Oksana le pedía a Dimitri que quedara con ella. Decía que le echaba de menos y que quería verle. Dimitri se dio la vuelta y miró a Yulia, que había decidido irse a la cama después de cenar. Seguía sintiéndose mal, y la medicación que le había recetado el médico parecía casi no ayudar. Rara vez iba a la tienda, había sido sustituida por otra persona. La niña estaba tumbada boca arriba con la cabeza girada hacia la derecha. Parecía tan dulce e indefensa. Dimitri sintió de repente una fuerte punzada de remordimiento, pero, por otro lado, Oksana le estaba esperando, y por eso le dijo que iría a verla. Cuando Dimitri entró en casa de Oksana, no pudo evitar abrir la boca asombrado al ver que ya se le notaba la barriga. ¿De verdad ha pasado tanto tiempo? Se reprochó a sí mismo, recordando que cada embarazo es diferente. Oksana dijo que creía que iban a tener un niño. Dimitri miraba a Oksana de manera diferente. En su mente guardaba las palabras de Antón que le ayudaban a mantenerse en guardia. Oksana le ofreció un voto de confianza y comenzó a hablar de casarse con él de nuevo, con un vestido de novia y una gran barriga. Quiero ser lo suficientemente guapa y delgada, dijo entre risas, mientras hablaba de su futura boda. No parecía darse cuenta de que Dimitri no estaba del todo entusiasmado. Ahora él trataba desesperadamente de averiguar qué más podía hacer para mejorar esta difícil situación. ¿Crees que sería mejor para mí elegir un tono o un beige? Le preguntó Oksana, abriendo una revista con vestidos de novia. Dimitri se encogió de hombros y señaló al azar el último vestido que estaba mirando. Oksana parecía preocupada, no le gustaba que Dimitri dudara y no tomara una decisión definitiva. Ella se sentía celosa y cuestionaba su autoestima. Dima, ya me he decidido. Mañana iremos juntos al registro y presentaremos la solicitud, porque alargarlo más es ahogarse aún más en mentiras, dijo con determinación. Dimitri estaba de acuerdo con ella, pero no podía imaginar cómo enfrentaría la situación. Sentía una gran culpa y obligación hacia Oksana y el niño que esperaba. Finalmente, Dimitri decidió que sería mejor si él y Oksana se casaran y vivieran juntos. Le explicaría a Yulia que él había cometido errores y que, si ella no lo perdonaba, lo entendería. Al día siguiente, Dimitri y Oksana fueron al registro. Decidieron casarse primero y, aunque ambos estaban un poco preocupados, al final todo salió bien. Oksana quería celebrar el acontecimiento y por eso decidió ir a un café cerca del palacio nupcial. El café era bastante bonito, con un interior muy interesante, amplios sillones de color azul oscuro y mesas separadas por gruesas cortinas que actuaban como paredes absorbentes del ruido. Se pidieron un blue caliente. Oksana demostraba con cada mirada que estaba feliz con su nuevo estatus, mientras Dimitri trataba de parecer amable, aunque no podía evitar mostrar que seguía conmocionado por la situación en la que se encontraba. Mientras tanto, Yulia tenía cita con el médico y se sentía mucho mejor. Sin embargo, el médico le aconsejó que mantuviera su dieta y no se saltara ninguna comida. Como ya tenía hambre, decidió ir a la cafetería más cercana, que estaba al lado del palacio nupcial. Recordó que ella y Dimitri habían querido ir allí varias veces, pero nunca lo habían hecho, así que le pareció un buen lugar para comer algo. Yulia eligió un rincón para ella y se sentó en la primera mesa que encontró. Pidió su pastel de sala favorito y empezó a disfrutar de su comida. Sin embargo, antes de llegar a la mesa, oyó una voz familiar. Al principio no le prestó mucha atención, pero luego oyó otra voz, esta vez de un hombre, y reconoció a su marido y a su madre. Primero pensó que podría ser una coincidencia, tal vez debido a la intoxicación, incluso se rió para sí misma de esa posibilidad. Pero su cerebro reconoció a quienes pertenecían las voces. Decidió levantarse y acercarse,
pero se detuvo al escuchar una conversación que la dejó helada. Me imagino la sorpresa que se llevará cuando se entere de que nos vamos a casar. Te vas a casar pronto y estás embarazada. Julia se quedó paralizada. No podía creer lo que estaba escuchando. Se acercó a ellos con pasos temblorosos, y al levantar ligeramente la cortina, vio a Dimitri y a su madre cogidos de la mano y hablando cariñosamente como dos tortolitos. Julia no pudo soportarlo más. Se acercó a ellos y les preguntó de qué se trataba. Dimitri se asustó un poco, pero su madre, por el contrario, mostró una actitud de superioridad, mirando a su hija con desdén. ¿Por qué te sorprendes tanto?, preguntó Oksana con descaro e insolencia. Mi madre y este es mi marido, exclamó, cambiando la mirada de uno a otro. Doble traición. No, no puede ser, pensó Julia, y entonces Oksana decidió no callarse más. Dijo que había dedicado toda su vida a su hija y se había olvidado de sí misma. ¿No tengo derecho a amar?, preguntó, mirando a su hija como si fuera una víctima de las circunstancias. No había nada más que añadir, especialmente porque Dimitri no estaba dispuesto a consolarla ni a intervenir. Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas mientras miraba fijamente a su marido durante unos segundos. Finalmente, se dio la vuelta y salió del café. Madre, detente. No hagas esto, gritó Oksana. Era el momento de poner todo en su lugar. Mientras tanto, Julia volvió al piso de Dimitri, donde vivía como su esposa. No quería quedarse más tiempo ahogándose en mentiras. Recogió sus cosas y se fue a casa de su mejor amiga. No era fácil soportar un golpe así, la chica sufría y lloraba intensamente. Mientras tanto, Dimitri ya había construido una casa, y él y Oksana planeaban pasar el fin de semana allí. La barriga de Oksana había crecido y ahora no se podía ocultar. Para disimularlo, llevaba mallas premamá y un jersey ancho de color café. Dimitri también buscaba ropa adecuada para él y, tras revisar todos los armarios, encontró una sudadera favorita. Sin embargo, al ponérsela, se dio cuenta de que era una almohadilla para el vientre con una barriga pegada. Dimitri se puso frente al espejo, tratando de averiguar por qué esa cosa estaba en el suelo y por qué era necesaria. En ese momento, Oksana entró en la habitación. ¿Por qué estás jugando con la barriga de mi Sane?, preguntó Oksana, aunque ya había visto que Dimitri estaba confundido. Oksana comenzó a pensar frenéticamente en una explicación para justificarse y evitar problemas, pero Dimitri, conmocionado por los engaños de esta mujer taimada, exigió que le contara la verdad de inmediato. Oksana, en su estilo habitual, trató de acusarlo de faltarle al respeto, mientras Dimitri intentaba quitarle la ropa a la fuerza. La situación se volvió caótica cuando, al desvestir a Oksana, empezaron a salir botones volando en todas direcciones. Finalmente, Dimitri descubrió una almohadilla para el vientre, casi idéntica a la que había visto antes, solo que un poco más pequeña. El tipo no podía ocultar su sorpresa ante lo hábil y veraz que estaba interpretando el papel. Un verdadero escándalo estalló en la sala. Un verdadero escándalo. Dimitri no podía creer que le hubieran engañado tanto. Finalmente, dijo que la dejaba y se marchaba porque no toleraría ser engañado. Eres un auténtico destructor. No te importan los sentimientos de las personas que te importan. Si es así, estás solo, dijo Dimitri, mientras recogía la bolsa del gimnasio. Bueno, vete, de todas formas no conseguirás nada, respondió ella, como si hubiera previsto este desenlace. Estaba segura de que él no encontraría nada y que sus pensamientos serían en vano. Ahora Dimitri la había dejado sola, habiéndose liberado de ella. A pesar de su orgullo, Oksana se enfrentó a una nueva situación. Pronto, llegó un aviso a su nombre. Su madre estaba horrorizada. No entendía por qué tenía que dejar la casa en la que había vivido durante décadas. Fue al notario, vestido con una chaqueta cara y bien arreglada. Cuando Dimitri se casó con mi hija, ella le cedió el piso, y cuando se casó conmigo, se aseguró de que la casa quedara registrada a su nombre. Pero eso no es posible. Me han engañado, gritó Oksana, intentando obtener justicia, pero el notario le dijo que no era asunto suyo,
sino que debía solucionarlo directamente con su hija y hacer que pareciera que fue Dimitri quien la abandonó. Cuando Oksana fue a ver a su hija, que en ese momento estaba en casa de una amiga, comenzó a llorar diciendo que Dimitri la había abandonado y que había perdido al bebé por el estrés. Él me hizo algo poco varonil, se quejaba Oksana, con las manos en el pecho, mientras Julia la escuchaba desde el pasillo. Oksana estaba sentada en una silla, tratando de forzar una lágrima para herir aún más a su hija, pero Julia había crecido y se había dado cuenta de muchas cosas. Volvía a estar convencida de que su madre era una narcisista y una cínica. Sacando de su bolsillo una botella vacía de veneno con la etiqueta aún visible, se la arrojó a su madre. Era lo que había encontrado en el piso cuando estaba empaquetando. Decidió no sentir pena por ella y contarle toda la verdad. Siempre supe que nunca quisiste a papá, que lo engañaste y lo viste sufrir. Siempre quisiste sacarlo del piso, y fue por tu culpa que no lo consiguió, dijo Julia. Esta vez, la mentira no se le escaparía. El caso era que su madre provenía de una familia sencilla y siempre había intentado proyectar una imagen que no correspondía con la realidad. De una familia sencilla, cuando era joven Oksana era muy guapa, y siempre que salía con alguien, estaba segura de que podría encontrar una mejor pareja que Vladimir. Sin embargo, cuando descubrió que estaba embarazada, Oksana nunca le gustó y quería deshacerse de él. También le atraía el hecho de que no podía volver a su antigua vida, ya que tenía una hija pequeña a la que criar, amar y cuidar. Estaba muy triste, creyendo que su vida había terminado porque su marido era un hombre promedio con un sueldo modesto, con el que solo podía irse de vacaciones y posponía el viaje durante mucho tiempo. Con el tiempo, todo, incluyendo a su marido, se hizo insoportablemente duro de soportar. En una ocasión, por la noche, Vladimir tuvo ataques de asfixia, y Oksana lo despertaba a propósito para que volviera en sí. Una noche, Vladimir volvió a tener ataques de asfixia, y Oksana también despertó al perro llamado Mike, quien entró en la habitación de la pequeña Julia y empezó a lloriquear. La niña abrió los ojos y pensó que el perro quería agua. Vio que ellos también estaban despiertos y decidió echarles un vistazo. Pero en cuanto su cabeza apareció ante la puerta entreabierta, Julia se quedó helada al ver a su madre con sangre fría y sin piedad, asfixiando a su padre con una almohada. Los ojos de la niña se llenaron de horror. Aterrorizada por lo que vio, prefirió pasar desapercibida y regresó tranquilamente a su habitación. Aunque no entendió todo en ese momento, cuando a la mañana siguiente su madre le dijo que su padre había muerto, se dio cuenta de que aquella noche sus ojos no la habían engañado. La niña decidió no contarle nunca a nadie lo que había visto. Aunque no podía entender a su madre, quería vengar a su padre. Cuando conoció a Dimitri, urdió un plan para ayudarle y dejar a su madre sin un centavo. Ahora, cuando su madre se enteró de que todos estos años Julia sabía quién había matado a su padre, temió seriamente por su vida. Sin hacer ruido, se levantó de la silla y salió por la puerta. Madre e hija nunca volvieron a verse. Así es la vida, incluso después de mucho tiempo, todo acaba cayendo en su lugar. Julia, tras la revelación de la verdad y el distanciamiento de su madre, se sintió aliviada, pero también triste por la forma en que habían terminado las cosas. Sin embargo, su vida comenzó a cambiar para mejor. En la casa de su mejor amiga, Julia encontró un refugio y un nuevo propósito. Empezó a trabajar en un pequeño café cercano, donde se convirtió en una empleada valiosa y apreciada. El trabajo le proporcionó no solo estabilidad financiera, sino también una nueva red de apoyo y amistad. El café en el que trabajaba era un lugar acogedor y lleno de vida, y la gente local comenzó a notar el cambio positivo en Julia. Ella se convirtió en la encargada de organizar eventos especiales y pronto encontró una nueva pasión en la planificación de eventos. Sus habilidades para organizar y crear ambientes únicos fueron muy bien recibidas por los clientes del café. La gerente del lugar, encantada con el desempeño de Julia, la promovió a coordinadora de eventos. Mientras tanto, Dimitri estaba tratando de superar el caos emocional que había experimentado con Oksana. Aunque la verdad sobre su traición y la complicada situación con su exesposa le habían dejado cicatrices, Dimitri estaba decidido a seguir adelante y encontrar la paz. La construcción de su nueva casa había sido un proyecto de distracción, pero también un símbolo de un nuevo comienzo. Un día,
mientras Dimitri revisaba algunos planos de la casa, decidió visitar el café donde Julia trabajaba. Quería agradecerle a la amiga de Julia por su apoyo y amabilidad durante ese difícil tiempo. Cuando entró al café, se sorprendió al ver a Julia detrás del mostrador, organizando un evento para una boda local. Su presencia irradiaba una nueva energía y confianza que él no había visto antes. Julia lo reconoció de inmediato, y una mezcla de sorpresa y nerviosismo se apoderó de ella. Dimitri se acercó a la barra y pidió un café. Mientras le servían, Julia decidió ser cordial. «Hola, Dimitri. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó con una sonrisa tímida. «Solo quería agradecerte por todo el apoyo que le diste a Julia», dijo Dimitri. No pude haber encontrado un mejor lugar para ella en ese momento. Julia se sonrojó un poco y respondió. «Gracias, Dimitri. Fue un placer ayudar en lo que pude. Me alegra que hayas podido salir adelante». La conversación fluía de manera natural, y ambos comenzaron a hablar sobre cómo habían estado desde la última vez que se vieron. Dimitri comentó sobre la construcción de su nueva casa y cómo le estaba sirviendo como un proyecto de redescubrimiento personal. «¿Cómo va todo con tu proyecto?», preguntó Julia, genuinamente interesada. «Está tomando forma», respondió Dimitri. «Estoy emocionado por mudarme allí. Es como un nuevo capítulo en mi vida». Julia asintió con comprensión. «Me alegra escuchar eso. Creo que todos necesitamos un nuevo comienzo de vez en cuando». Con el tiempo, Dimitri y Julia comenzaron a encontrarse más a menudo. Sus conversaciones se volvieron más profundas, y ambos descubrieron que tenían mucho en común. A medida que pasaban tiempo juntos, sus antiguos resentimientos se desvanecieron, y una amistad genuina comenzó a florecer entre ellos. Un día, Dimitri decidió invitar a Julia a su nueva casa para mostrarle el progreso del proyecto. Julia aceptó la invitación con entusiasmo. Cuando llegó, la casa estaba casi terminada, y el ambiente era cálido y acogedor. Dimitri le mostró cada rincón con orgullo, y Julia quedó impresionada por el trabajo y el esfuerzo que Dimitri había puesto en el lugar. Mientras paseaban por el jardín, Dimitri tomó la mano de Julia de manera casual. «Sabes, Julia», dijo Dimitri, «no solo he aprendido mucho sobre la construcción durante todo este proceso. También he aprendido sobre mí mismo y sobre lo que realmente valoro en la vida». Julia lo miró con curiosidad. «¿Y qué es lo que valoras ahora?». Dimitri sonrió. «Las segundas oportunidades. La amistad verdadera. Y la posibilidad de redescubrir el amor, no solo por una persona, sino por la vida en general». Julia se sintió tocada por sus palabras. «Estoy de acuerdo. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad para encontrar la felicidad». En ese momento, el sol comenzaba a ponerse, creando un ambiente romántico en el jardín. Dimitri se volvió hacia Julia y, con un gesto sincero, le dijo: «Julia, me gustaría tener la oportunidad de conocerte mejor. ¿Te gustaría salir conmigo en una cita?». Julia, sorprendida pero contenta, aceptó la invitación. Ambos sabían que no podían borrar el pasado, pero estaban dispuestos a construir un futuro juntos. Los meses pasaron, y la relación entre Dimitri y Julia se fortaleció. Compartieron risas, aventuras y momentos íntimos que les permitieron redescubrir el amor y la alegría en sus vidas. Dimitri, con el apoyo de Julia, terminó de decorar su casa, y juntos crearon un hogar lleno de calidez y amor. Finalmente, Dimitri propuso matrimonio a Julia en una cena romántica en su nuevo hogar, rodeados de amigos y familiares cercanos. Julia aceptó emocionada, y la boda fue una celebración alegre de su nuevo comienzo. El amor entre ellos floreció, y encontraron en el otro un compañero perfecto para enfrentar los desafíos de la vida. Oksana, por su parte, enfrentó las consecuencias de sus acciones. A pesar de sus intentos de manipulación y engaño, la verdad salió a la luz y la dejó sola. Sin embargo, su historia también le dio una oportunidad para reflexionar sobre sus errores y buscar la redención de alguna manera. Aunque no hubo reconciliación con su hija, Oksana comenzó a entender la importancia de la verdad y la honestidad en las relaciones humanas. La vida de Julia y Dimitri, con sus nuevos comienzos y segundas oportunidades, les enseñó a valorar lo que realmente importaba:
el amor verdadero, la amistad y el compromiso mutuo. Su felicidad no solo era una recompensa por haber superado las adversidades, sino también una prueba de que, incluso después de los momentos más oscuros, siempre hay una posibilidad de encontrar la luz y la esperanza.